Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y en esta oportunidad vamos a ver la parte de insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacer cuando el paciente con insuficiencia cardíaca más bien crónica estable llega a la guardia médica? ¿Cómo interrogarlo? ¿Qué preguntarle? ¿A qué prestar más atención? Y después vamos a ver detalladamente desde la fisiopatología la clínica, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que decir es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Eso no solo tiene que ver con la definición, sino también con la conducta. Que sea un síndrome clínico nos habla de que el diagnóstico es a través de la anamnesis y el examen físico. Esto quiere decir que si bien yo voy a utilizar exámenes complementarios para el diagnóstico, el rótulo de paciente con insuficiencia cardíaca lo voy a colocar a través de la clínica. Alcanza con el examen físico y la anamnesis. Los exámenes son simplemente exámenes complementarios. Cuando nosotros empezamos la anamnesis, lo primero que tenemos que hacer es interrogar al paciente sobre los factores de riesgo, aquellas cosas o aquellas comorbilidades que lo van a predisponer a tener insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, la dislipidemia, la obesidad, la presencia o no de enfermedad renal crónica, entre otras. ¿Y por qué nombro principalmente estas? Bueno, porque la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria, si ustedes vieron la clase de fisiopatología, cuando decíamos que el corazón sufría una anoxa que lo llevaba al debilitamiento crónico y que eso activaba sistemas inflamatorios, renina, angiotensina y demás, estas eran las noxas, ¿sí? Y lo que vemos en la práctica es que casi el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, depende de qué bibliografía utilicen, es hipertensa, es diabética y es enferma coronaria. Ahora, fíjense que acá en otro color aparece internaciones previas y desencadenantes. Estas son dos preguntas fundamentales que nosotros debemos hacerle a nuestro paciente. Las internaciones previas tienen importancia fundamental en este sentido. Si nosotros trazáramos una línea donde esto fuera el tiempo, ¿sí? Y esto fuese la capacidad física que tiene el paciente, veríamos que un paciente normal está acá. Ahora, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, la primera vez que se interna por insuficiencia cardíaca, cae la clase funcional porque se internó. Cuando nosotros lo recuperamos a través de diuréticos, vasodilatadores y empezamos a poner drogas, el paciente se recupera, pero nunca vuelve a como estaba al principio. Y esto ocurre muchas veces. Cuando el paciente se vuelve a internar, vuelve a caer y vuelve a recuperarse, pero de nuevo, no vuelve a estar como estaba previo a la internación. Y esto ocurre una y otra vez hasta que el paciente fallece. Entonces, es importante predecir y prevenir los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, la obesidad y la dislipidemia, a través de la corrección de los hábitos de vida como de la terapia medicamentosa. Ahora, ¿por qué yo puse desencadenantes acá? Cuando un paciente viene a la guardia por insuficiencia cardíaca y él ya tenía insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que saber por qué ese paciente se descompensó. Y muchas veces las causas más frecuentes de descompensación son, por ejemplo, la terapia farmacológica inadecuada o que el paciente haya abandonado la medicación, es muy frecuente. Lo otro frecuente son las transgresiones alimentarias. El paciente que, como ustedes saben, uno generalmente les pide que coman poca sal, que se cuiden con las comidas y demás, y el paciente la noche anterior tal vez comió de más, ingirió grandes cantidades de sal, etc. Las transgresiones alimentarias son una de las causas más frecuentes de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y voy a poner en rojo las infecciones. Infecciones. ¿Por qué? Porque cuando el paciente viene a la guardia médica o al consultorio y está descompensado, nosotros debemos buscar si no está infectado. Las principales infecciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca son la neumonía y la infección urinaria, y debemos buscarla, porque no solo vamos a tratar a la insuficiencia cardíaca, sino así también a la infección, que lo que hizo fue
el paciente, tal vez en reposo, podía tolerar las demandas del organismo, pero cuando se infectó, dejó de tolerar ese corazón las demandas del organismo. Entonces, además de tratar la insuficiencia cardíaca, vamos a tratar la infección y de esa manera vamos a recuperar al paciente. Perfecto. Ahora, en la anamnesis son fundamentales los síntomas que tiene el paciente. Y ustedes van a ver que el síntoma más frecuente por el cual el paciente consulta, de hecho, según algunas bibliografías, representa el 90% de los síntomas que refieren los pacientes, es la sensación de falta de aire. Los médicos llamamos a la sensación de falta de aire disnea. Y debemos conocer los estadios, según la New York Heart Association, de la disnea, que se clasifica en 4 grados. La disnea de grado 1 es aquel paciente que no tiene disnea a actividades físicas habituales. ¿Sí? Ese paciente tal vez puede salir a trotar, etc. El paciente en clase funcional 2, ¿sí? Tiene disnea a esfuerzos moderados. Moderados. Por ejemplo, el paciente en clase funcional 2 les va a decir que antes trotaba 30 cuadras y ahora empezó a trotar 10, 15 cuadras y se cansa mucho más. El paciente en clase funcional 3 tiene disnea a esfuerzos menores a los habituales. ¿Qué quiere decir esto? El paciente ni siquiera puede hacer las cosas de la casa. Doctor, me voy a cepillar los dientes y me falta el aire. Doctor, camino hasta la cocina y me falta el aire. Es decir, el paciente está sumamente limitado en su clase funcional. Y la disnea clase funcional 4 es la que aparece en reposo. Aquel paciente que viene a la guardia, ustedes lo encuentran sentado y está cansado aún estando en reposo. Ni siquiera puede caminar, ni siquiera puede tolerar el reposo. Ahora, hay distintos tipos de disnea y esto es muy importante, porque por ejemplo la ortopnea es clásica de la insuficiencia cardíaca. La ortopnea es el empeoramiento o la presencia de disnea cuando el paciente se acuesta. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense por qué se explica esto. Cuando nosotros estamos parados, las venas de los miembros inferiores tienen gran cantidad de la volemia, se dice más o menos entre un 30 a 40%. Y la gravedad permite que, si bien fluya muy despacio hacia el corazón. Entonces ese paciente, mientras que está parado o sentado, no tiene disnea. Pero cuando se acuesta, la gravedad deja de enviar o deja de mantener la sangre en los miembros inferiores. Y estando acostado, la sangre se desplaza rápidamente hacia el corazón. Y ese desplazamiento de sangre, recuerden la definición de insuficiencia cardíaca, es un síndrome clínico caracterizado por la incapacidad del corazón de mantener las demandas metabólicas del organismo o los hace a expensas del aumento de las presiones de llenado. Ustedes imagínense que ese paciente con suerte puede estar en reposo. Ahora ustedes de repente le aportan 1 litro más de sangre repentinamente o 1,5 litros porque se acostaron. Es como si el paciente hiciera ejercicio. Entonces, ¿qué va a sentir ni bien se acuesta? Disnea. Y esta disnea se llama ortopnea. Es la disnea que ocurre al acostarse el paciente. Y ustedes me dirán, doctor, ¿cuál es la diferencia con la disnea paroxística nocturna? Bueno, la disnea paroxística nocturna es por otro mecanismo. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene edemas de miembros inferiores. Esos edemas, cuando el paciente se acuesta, se reabsorben. ¿Por qué? Porque el corazón está en reposo, está tranquilo, está funcionando bien. Pasado 2-3 horas de que el paciente se acostó, ¿qué ocurre? Los edemas se empiezan a reabsorber y aumenta la volemia en el organismo. Al aumentar la volemia, este corazón se ve congestivo. Entonces, ¿qué les va a decir el paciente con disnea paroxística nocturna? Doctor, estaba durmiendo, eran las 3-4 de la mañana y me desperté ahogado. Empecé a toser, me tuve que sentar, busqué una ventana, puse un ventilador enfrente porque no podía respirar. Eso se llama disnea paroxística nocturna y no es lo mismo que la ortopnea. Ahora, el paciente no siempre reconoce a la ortopnea. Uno le dice, ¿le falta el aire cuando está acostado? No. Pero cuando le preguntan,
¿Cómo duerme? Le dice, la verdad, doctor, es que duermo casi sentado, o que utilizo 2 o 3 almohadas para dormir. Y cuando a usted le preguntan por qué, y la verdad es que cuando duermo con solo una almohada, me falta el aire. Entonces, buscar también de esa manera. Y esto que está acá, la vendomnea, es un tipo especial de disnea que ocurre cuando el paciente se inclina hacia adelante. El paciente les va a decir, doctor, me falta el aire, cuando intento atarme los cordones. Típico de insuficiencia cardíaca y se denomina vendomnea. Ahora, el otro síntoma muy frecuente en la insuficiencia cardíaca es el edema, ¿sí? Y hay que saber distinguir entre la disnea, el edema cardíaco del edema nefrológico o de otras causas. El edema cardíaco tiene la característica, lo vamos a ver más adelante, de ser bilateral, ¿sí? De los dos lados, ascendente, es decir, empieza en los miembros inferiores bilateralmente y va subiendo. Es un edema blando, bilateral, ascendente, blando. ¿Por qué? Porque deja godet. Godet es cuando nosotros apretamos el edema, deja una marca, porque es un edema blando. Y la otra característica típica del corazón es que empeora durante el día, es decir, el paciente hace sus actividades durante el día y a la noche las piernas están muy hinchadas, pero durante la mañana él nota que están menos hinchadas. ¿Y por qué? Porque durante la noche, ¿se acuerdan que dijimos que los edemas se reabsorben? Bueno, por eso mismo se dice muy teóricamente que el paciente con insuficiencia cardíaca se despierta sin edemas y se acuesta con edemas. Esto no es tan así en la práctica, pero es fácil de recordarlo. Ahora, el edema nefrológico o de otras causas habitualmente no es ascendente, no respeta eso, es más repentino, tiene predilección por el tejido conectivo laxo. Por ejemplo, el nefrológico es característico que al paciente se le hinche la cara, los párpados que tienen gran cantidad de colágeno de tipo laxo. Entonces, no es ni ascendente ni progresivo, sino más bien generalizado y afecta mucho a la cara. Y por otro lado, suele ser matutino, es decir, el paciente se despierta con edema. Esto de nuevo es muy teórico, pero es sencillo de recordar. Otros síntomas típicos de insuficiencia cardíaca son la tos, que puede ser seca o congestiva, ¿sí? El aumento de peso, esto es fundamental. Cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, una de las formas de detectarlo tempranamente es pedirle al paciente que se pese. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a pedir al paciente que se tome el peso todos los días. ¿Para qué? Porque él va a poder saber cuándo está empezando a retener líquido. Por ejemplo, si hoy pesa 70 kilos y mañana pesa 74, de ninguna manera en un día subió 4 kilos de peso. Sin embargo, seguramente acumuló 3 o 4 litros de agua. Entonces es una forma fácil de alertar al paciente y de alertarnos a nosotros. Si ustedes son el médico tratante y saben que el peso seco de su paciente es 70 kilos y él viene con 90 kilos y la última visita fue hace 3 semanas, probablemente el aumento de peso se deba a la congestión. Entonces sirve para el seguimiento, para que el paciente entienda que se congestiona y para que pueda llevar también atención a cuándo tiene que consultar nuevamente. Es fundamental el peso del paciente. Otros síntomas son la inapetencia, la fatiga, etc. Vamos a ver ahora en la parte de examen físico. Veamos el examen físico, empezando desde la fisiopatología y después vamos a ver los perfiles de Stevenson, que son fundamentales, fundamentales para el diagnóstico rápido, para el pronóstico e incluso para guiar el tratamiento. Entonces vamos a explicar qué le pasa al organismo primero y después vamos a hablar de los perfiles de Stevenson. Fíjense, nosotros tenemos nuestro corazón que por alguna razón está en insuficiencia cardíaca. Eso quiere decir que no puede bombear la cantidad de sangre necesaria hacia adelante. Y también está con aumento de las presiones de llenado. Recuerden la definición. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos por el ventrículo izquierdo. Acá tenemos el ventrículo izquierdo que de repente aumentan, o con el tiempo, aumentan las presiones de llenado. ¿Qué pasa hacia atrás del ventrículo izquierdo? ¿Quién está hacia atrás del ventrículo izquierdo? Fíjense, de los pulmones vienen las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda.
Entonces voy a congestionar el ventrículo izquierdo, voy a congestionar la aurícula izquierda y voy a ir hacia el pulmón, que también lo voy a congestionar. Fíjense, acá yo tengo un alvéolo, los capilares. Estos capilares del pulmón se van a congestionar. ¿Por qué? Porque todo va desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Si yo aumento mucho la presión en el ventrículo, voy a empujar esa sangre hacia atrás o voy a permitir que no siga avanzando en realidad de manera correcta. Entonces, ¿qué van a hacer estos capilares? Se van a congestionar, es decir, van a aumentar su presión. Al aumentar su presión, el líquido va a empezar a extravasarse al fino tejido conectivo que rodea los alvéolos y va a generar que los alvéolos, ¿sí?, se separen aún más de los capilares. Y ustedes saben que para que el oxígeno difunda, esta membrana debe ser muy fina. Pero ahora yo tengo gran cantidad de líquido entre el alvéolo y el capilar. ¿Sí? Entonces, por un lado, el paciente seguramente va a estar hipoxémico o le va a faltar el aire. Y por otro lado, cuando esto empeora, lo del intersticio también va a pasar hacia los alvéolos. ¿Y qué provoca esto? Fíjense, por un lado, la activación de los receptores J del intersticio van a producir la tos, esta de la cual el paciente se queja. Por otro lado, la activación de esos mismos receptores va a provocar la disnea. Este síntoma del que hablábamos que es tan frecuente, que está acá. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué más va a provocar? Fíjense, cuando los alvéolos estén llenos de agua, van a provocar lo que se denominan rales crepitantes, que son muy frecuentes de auscultar. ¿Sí? Y por otro lado, cuando esto empeora aún más, las pleuras, que son las capas que rodean al pulmón, se van a llenar de líquido también. Y esto va a generar derrame pleural. Ese derrame pleural puede ser auscultado como disminución del murmullo vesicular o abolición del murmullo vesicular incluso cuando lo auscultemos al paciente. Todo esto ocurre por congestión del ventrículo, pero también va a tener una disminución del envío de sangre hacia adelante. ¿Y esto qué va a hacer? Fíjense, en el sistema nervioso central va a producir, por ejemplo, confusión. En casos graves, cuando el paciente llega a la guardia, el corazón no va a poder suplir las demandas del organismo de una manera tan extrema que lo último que se daña es el cerebro, porque ustedes saben que el organismo se adapta y trata de proteger al cerebro. Pero cuando está tan grave, no se perfunda adecuadamente el cerebro, entonces esto genera confusión. Por otro lado, la sangre que debería ir hacia adelante, voy a ir con el rojo, que debería ir hacia adelante, hacia los riñones, no va a llegar adecuadamente al riñón y esto va a generar hipoperfusión renal. Si bien la hipoperfusión renal no es la única causa, porque también tiene que ver la congestión sobre todo y el sistema inflamatorio y renina angiotensina aldosterona, esta hipoperfusión va a disminuir la diuresis y también va a dañar al riñón, va a generar daño renal. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Bueno, como la sangre que va hacia adelante también llega a los músculos, estos músculos se van a encontrar rápidamente fatigados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo primero que se sacrifica en un paciente que necesita protegerse, el cuerpo es inteligente. Yo necesito protegerme, yo necesito vivir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir que los órganos que no son fundamentales, las arterias que están ahí se cierren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los músculos no son fundamentales, la piel no es fundamental y el cerebro sí. Entonces voy a dirigir toda la sangre hacia el cerebro y hacia el corazón. Entonces, ¿qué le va a pasar al músculo? El paciente se va a encontrar constantemente fatigado, cansado. Va a decir, doctor, la verdad es que no puedo caminar nada porque me siento cansado todo el día, los músculos se me cansan, etc. Esto es por hipoperfusión, entre otras cosas. ¿Bien? Ahora, ¿qué le pasa al corazón derecho? Que en términos prácticos son dos corazones, en términos prácticos, ¿sí? Perdón.
Cuando uno tiene hipoperfusión, ¿qué vamos a ver también cuando el ventrículo izquierdo no puede bombear de manera adecuada la sangre? Vamos a ver esto. Cuando nosotros le tomemos la presión al paciente, vamos a ver que tiene hipotensión. La hipotensión no siempre está presente. De hecho, la mayoría de los pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca tienen hipertensión. Pero cuando la hipotensión está presente, ese paciente es mucho más grave, ¿sí? Porque está al borde del shock o chocado incluso. Entonces, la hipotensión nos tiene que alarmar. Otro signo de hipoperfusión es cuando nosotros le tomamos el pulso radial al paciente, al pulso radial, ese pulso va a ser muy suave. Cuando un pulso normal es así, el pulso por la hipoperfusión va a estar disminuido. ¿Sí? Perfecto. Y por otro lado también podemos hablar del relleno capilar. Ustedes saben que los dedos, con las uñas, cuando nosotros lo apretamos, rápidamente cambian de color. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evitando que la sangre llegue hasta ahí. Cuando nosotros soltamos rápidamente, si estoy bien perfundido, la sangre vuelve a colorear los dedos. Y eso ocurre casi instantáneamente en 1 o 2 segundos. Pero en el paciente que está hipoperfundido, cuando yo le apriete las uñas y yo le suelte, va a demorar mucho tiempo en perfundirse de nuevo esa uña porque tiene mala perfusión periférica. ¿Por qué? Porque el corazón no está pudiendo enviar hacia adelante la cantidad de sangre necesaria y está reservando para el cerebro y para el corazón, entre otros órganos. Bien, ahora sí vamos al corazón derecho. Fíjense lo que le pasa al corazón derecho. Por congestión ocurre lo siguiente, obsérvese. Como dijimos, ¿qué hay detrás del corazón derecho? Bueno, están las cavas y de las cavas las yugulares. Entonces, cuando yo le mire las yugulares a mi paciente, y tenemos una clase de esto, ¿qué voy a ver? Congestión yugular, que expresa, no siempre, pero en gran cantidad de los casos, congestión del ventrículo derecho. Y la congestión del ventrículo derecho, en la mayoría de los casos, expresa congestión del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué voy a ver? Ingurgitación yugular, un signo fundamental en la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué digo fundamental? Porque es muy específico. Doctor, ¿qué quiere decir con específico? Quiere decir que si hay ingurgitación yugular, es muy probable que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Otro signo que voy a ver, fíjense, el hígado está casi conectado con la aurícula derecha y eso con el ventrículo derecho. Entonces, el hígado se va a congestionar al igual que se congestiona, al igual que se congestionan las yugulares. ¿Y esto qué va a producir? Por un lado, el reflujo hepatoyugular. Cuando yo apriete el hígado, la sangre se va, como el hígado es casi una esponja, la sangre se va a extrujar y eso va a generar más dilatación yugular. Y por otro lado, si esa dilatación es aguda, distiende la cápsula de Gleason. Esa distensión de la cápsula de Gleason, cuando yo toque, va a doler. Y cuando yo le haga un eco abdominal al paciente, va a tener hepatomegalia. Lo mismo va a pasar con el vaso, hepatoesplenomegalia, incluso ascitis. Bien, esta congestión también va a comprometer las venas del riñón. ¿Se acuerdan que yo les dije que la hipoperfusión generaba disminución de la diuresis? Bueno, la congestión renal también es fundamental en la disfunción renal y en la disminución de la diuresis. Por otro lado, voy a congestionar el sistema gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el otro día nos hicieron una pregunta en YouTube y nos preguntaron, doctor, ¿por qué cuando viene un paciente paciente descompensado, es preferible la furosemida endovenosa? ¿O por qué el paciente con insuficiencia cardíaca no tiene hambre? Si nosotros viéramos las células del sistema digestivo, son así. Los enterocitos son así y tienen cepillos, tienen ribetes. Cuando los enterocitos absorben la comida, lo hacen a través de acá y esto pasa al capilar. Pero la congestión que genera la insuficiencia cardíaca hace lo mismo que en el pulmón y genera esto, congestión acá y separa al enterocito de los capilares. Por otro lado, también congestiona toda esta parte y hace que se pierda la absorción de nutrientes. Ese paciente entonces va a absorber menos nutrientes, va a tener menos hambre
y inclusive en ciertos casos no va a absorber las drogas que le demos por vía oral. Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada se tratan al principio con endovenoso, hasta que disminuyamos la congestión y ahí podemos reponer a partir de la vía oral. Esto también explica, además del sistema inflamatorio y eso que les recomiendo ver la clase de fisiopatología, por qué en estadios terminales el paciente está caquéxico. La caquexia cardíaca se ve en las insuficiencias cardíacas muy avanzadas, casi terminales, y tiene que ver con esto, con que no se reabsorbe los nutrientes y con que la insuficiencia cardíaca es, como se ve en las clases de fisiopatología, un síndrome inflamatorio, donde encima de que yo gasto más de lo que tengo, absorbo menos. ¿Sí? Ahora, la insuficiencia o la congestión del ventrículo derecho cuando vuelve hacia atrás también genera esto, lo que hablamos antes. La sangre se empieza a acumular en las piernas porque el corazón no bombea adecuadamente y genera el signo típico, signo o síntoma, depende, que se denomina edema, ¿sí? Que es fundamental. Y dijimos que este edema empieza por las piernas y va ascendiendo. Y es blando. Cuando yo aprieto, deja fovea. ¿Qué importancia tiene el edema? Que cuando el paciente tiene edema, por más que sea poco y sea Godet una cruz, el paciente para tener edema de miembros inferiores tiene que tener 4 a 5 litros de más. Entonces, no desprecien el edema. Doctor, la verdad es que este paciente tiene muy poco edema, está bien. No, si tiene edema, tiene 4 a 5 litros de más ese paciente. Entonces, fíjense qué compleja que es la insuficiencia cardíaca y cómo, como dice la serie Dark, ¿sí? Todo está conectado con todo. Congestión hepática, congestión renal, congestión enteral, congestión de los miembros inferiores, congestión de los pulmones, etc. Ahora, les dije que vamos a ver por último, ¿sí? La clasificación de Stevenson. ¿De qué habla la clasificación de Stevenson? Bueno, Stevenson tomó dos cosas de la insuficiencia cardíaca, la perfusión y la congestión, y creó 4 perfiles. Dijo, cuando un paciente llegue con insuficiencia cardíaca, ustedes fíjense cómo está de perfundido y cómo está de congestionado. Es así que si la perfusión está ok, el paciente está con buena presión, tiene el relleno capilar adecuado, eh, no está somnoliento, está orinando adecuadamente, etc., yo lo pongo al paciente para arriba. ¿Sí? Si el paciente está congestivo, lo pongo hacia la derecha. Entonces, tomo dos cosas. Tomo la congestión y voy hacia la derecha, y si no está congestivo, hacia la izquierda. Y tomo la perfusión. Si la perfusión es adecuada, voy hacia arriba, y si tiene mala perfusión, voy hacia abajo. Entonces, el perfil más típico es el perfil B, donde el paciente tiene la perfusión adecuada, pero está congestivo. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y cómo reconozco un perfil B? Bueno, el paciente que está caliente, yo le toco la tibia, ¿sí? Y está caliente. Tiene el relleno capilar adecuado, tiene buena presión, está orinando, está lúcido, aunque si él estaba deteriorado antes, no, pero se mantiene igual que en el domicilio, pero escucho crepitantes, ¿sí? Escucho murmullo vesicular disminuido, lo encuentro edematizado, veo las yugulares. Eso quiere decir que está congestivo y bien perfundido. Perfil B, el más frecuente. ¿Y por qué sirve como tratamiento? Bueno, porque el perfil B yo sé que tiene buena perfusión, entonces le voy a poner vasodilatadores, le voy a poner furosemida, tal vez le haga BNI, etc. Y también el perfil B, en los casos extremos, es el paciente en edema agudo de pulmón. Fíjense cómo el perfil C es el perfil de peor pronóstico. Es el shock cardiogénico o casi chocado del paciente. ¿Por qué? Porque tiene mala perfusión, fui hacia abajo, y está congestivo. ¿Cómo es el paciente en perfil C? Bueno, es un paciente que, además de estar con las yugulares ingurgitadas, con edemas de miembros inferiores, con el hígado palpable, grande, con los crepitantes, la hipoventilación, etc., está somnoliento, ¿sí? Está pálido, frío, cuando yo les toque los miembros inferiores, las extremidades, está frío, el relleno capilar está disminuido, el pulso está débil e incluso puede estar hipotenso. ¿Cómo trato a este paciente? De la manera opuesta, furosemida,
pero seguramente va a necesitar vasopresores e inotrópicos. Incluso puede requerir intubación orotraqueal. Esto lo podemos ver después en la clase de tratamiento. ¿Sí? El perfil L, el paciente está mal perfundido, pero no está congestivo. El perfil L es aquel paciente que está frío, somnoliento, pero no tiene una gota de más de agua. E incluso a veces tiene menos. Y usted me dirá, doctor, pero ¿cómo? Bueno, el perfil L es el paciente que tiene un sangrado activo y por eso está mal perfundido porque no tiene sangre, pero no está congestivo o está severamente deshidratado. Eso se llama perfil L. ¿Bien? Yo espero esta clase les haya sido útil y próximamente voy a estar haciendo la clase de tratamiento tanto de la insuficiencia cardíaca crónica como aguda. Recuerden dejarnos sus comentarios que nosotros siempre los leemos y recuerden que tenemos un PDF en nuestra página drbellermed.com sobre este tema. Lo pueden leer además de ver la clase. Además de eso hay más de 120 videos y más de 25 PDFs. Hasta la próxima.